Qué bueno verles. No me han extrañado, ¿verdad, hermanos? Han estado bien cuidados, tanto los viernes como los domingos, así que sé que falta no les hemos hecho. Quiero que abran sus Biblias, por favor, en Éxodo capítulo 13, versículos del 17 al 22. Es una historia que me puso a pensar mucho sobre lo que se está viviendo en Madrid. Veníamos de casa ahora y veía una gran nube, hermanos, negra, ¿verdad? Está feo eso, ¿verdad? Y, y estamos estudiando en las últimas semanas acerca de la fe de Moisés. Y hoy tocaba este párrafo y no me quiero ir saltando todas estas historias y coincidía con lo que se está viviendo en Madrid, que es una nube, una columna de nube. La historia que vamos a ver nos va a enseñar muchas cosas y yo quiero comentar algunas de ellas, pero lo vamos a leer el texto simplemente para tener la referencia. Y dice así, Éxodo capítulo 13, versículos del 17 al 22, la columna de nube de fuego. Luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto, ¿cómo dice? Armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de día, ni de noche la columna de fuego. Ese es el pasaje que vamos a estudiar ahora, ¿verdad? Pero quiero recapitular porque hemos estado hablando acerca de la fe de Moisés. Moisés para mí es uno de los hombres que tenía mucha fe delante de Dios, mucha fe en todos los sentidos, mucha fe y estuvo dispuesto a enfrentarse a Faraón para que liberara a su pueblo. Pero yo quiero recapitular porque ahora que estamos leyendo este pasaje me he saltado las 10 plagas que Dios mandó a Egipto. Así que le quiero dar un premio al que me diga el orden de las 10 plagas de Egipto. ¿Alguien se la sabe? ¿Sí? ¿Quién dijo? Ah, no, Lucas dijo sí. ¿Nadie se sabe las 10 plagas de Egipto? Ah, las 10 plagas de Egipto. Dígame alguna, pues. Las moscas, ajá, ajá. La muerte de los primogénitos, ajá. La langosta, fíjense que quería comerme una langosta y no la encontré por allá. Otra, los piojos, ajá. ¿Por qué quiero mencionar esto? Ya se van a dar cuenta, no me quiero saltar, tiene un propósito por qué mencionar. Porque Dios, cuando liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, lo hizo, la Biblia hace referencia varias veces de esto, lo hizo con mano fuerte. Es decir, Dios demostró su poder. Y eso yo quiero que nunca se le olvide, por favor. Porque cuando Dios nos quiere liberar de algo, Dios demuestra su poder y su fuerza. Y en el caso de Egipto lo hizo a través de 10 plagas. 10 plagas. Dios mandó eso. Y antes de leer el texto que nos corresponde hoy, quiero hacer esa referencia. Las vamos a leer en orden. De acuerdo a la Biblia, porque hay un salmo que lo vamos a leer al final. De acuerdo a la Biblia, las 10 plagas van en este orden. Vean, el agua convertida en sangre, lo mencionó. La plaga de las ranas. ¿A quién le gustan las ranas? ¿No? ¿A nadie le gustan las ranas? Fíjense que voy a contar, disculpen que hagan este spoiler. Íbamos caminando por las calles allá de donde andábamos y sabíamos que íbamos a llegar al barrio chino. Y yo le dije a mi hijo,
cuando lleguemos voy a buscar unas gambas, le dije, de esas gambas que con bigote que hasta besitos me van a dar, le dije. Y mire, cuando entré al barrio chino, era todo feo. Lo primero que vi eran unos patos colgados. Así que no, dije, no. Las gambas que quería comerme, no. Y los chinos comen ranas, también vi ranas ahí. ¿Usted cree que me apetecía comer algo ahí, hermano? No me apetecía nada. Pero esta fue la segunda plaga. Las ranas, la plaga de los piojos y de los mosquitos, la plaga de las moscas, la peste del ganado, la plaga de las úlceras y luego la plaga del granizo, la plaga de langostas, la plaga de la oscuridad y por último, como dijo nuestra hermana Beatriz, la muerte de los primogénitos. Esas 10 plagas Dios las mandó para que tal vez así el pueblo de Egipto dejara ir a su pueblo. Y aún así, el pueblo como que dudaba mucho, dudaba. A mí me llamó la atención, por ejemplo, cómo Dios protegió a los primogénitos de ellos. ¿Se acuerdan que Dios mandó a que pintaran sangre sobre los dinteles de las puertas y así se protegiera? Pues Dios arrasó con todo eso y a los de Egipto, incluso al hijo de Faraón, lo mató. ¿Por qué? Porque Dios estaba dictando sentencias. Después de eso, sucede que el pueblo comienza a caminar y sucede un milagro. Sucede que ellos comienzan a caminar y no iban sin rumbo, sin destino. Ellos tenían un destino, tenían un rumbo fijo a donde ir. Pero lo más sorprendente es que dice que Dios los estaba guiando todo el tiempo. Y eso es lo que a mí me llama la atención. Como dice el versículo 21. Vean cómo dice. Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Se pueden ustedes imaginar esa escena? Imagínense que van ustedes caminando en el desierto y una nube les va protegiendo del sol. Eso se agradece. Pero también por la noche una columna de fuego. Y aquí ayudaba para ambas cosas, porque a pesar que el desierto es caliente, el desierto por las noches es muy frío. Entonces, la columna de fuego les daba la temperatura y les alumbraba para seguir caminando. Y eso es muy interesante. Con esa evidencia, ¿ustedes creen que el pueblo creía plenamente en Dios? Aún así no creía en Dios. Aún con esa evidencia, Dios da una sentencia antes, lo acabamos de leer y dice, los voy a llevar, no los voy a llevar por aquí, que es el camino más fácil, porque cuando vean algo se van a querer regresar, sino que los voy a llevar por este lado y los voy a ir bordeando por el Mar Rojo y les voy a llevar por aquí y me los voy a llevar por allá, pero Dios iba delante de ellos. Eso es lo que me llama la atención. Noten por favor cómo dice el versículo 21 al principio. Noten cómo dice eso. Y Jehová iba delante de ellos. Esa es la primera frase que quiero que ustedes lleven en su mente. Ahora lean el versículo 22, por favor. Digan conmigo, nunca. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni la de noche, la columna de fuego. Nunca se apartó. Es decir, que había la evidencia que Dios siempre estaba guiándoles. Pero el pueblo quería tomar otro camino. Y Moisés, sabiendo que era Dios quien los iba dirigiendo, Moisés tenía que seguir la nube. Moisés solamente tenía que seguir la nube. Ahora bien, esta enseñanza a mí me deja varias lecciones. Número uno, cómo Dios tiene todas las cosas fríamente calculadas. Si Dios tiene el control de nuestras vidas, Él sabe lo que está haciendo y nosotros solo tenemos que dejarnos guiar por Él. Solamente eso, dejarnos guiar por Él. Pero la pregunta sincera es, ¿nos dejamos guiar ciegamente de Dios? ¿Ponemos nuestra plena confianza en que Dios sabe lo que está haciendo?
o intentamos nosotros resolver las cosas a nuestra manera? Porque la historia que viene después, en el capítulo 14, que la voy a estudiar el domingo, es los israelitas cruzan el Mar Rojo. Esa solución solamente la daba Dios. Esa solución no la podía dar nunca Moisés. Esa solución la dio Dios. El pueblo ni siquiera se imaginaba que Dios podría abrir el mar. Pero esa solución no la podía dar el hombre. El hombre solamente puede dar soluciones momentáneas o instantáneas que desaparecen, que tienen una cierta eficacia en un momento determinado, pero las soluciones que Dios da son eternas, son efectivas, son más grandes. Moisés en este caso no podía dar la solución al pueblo, él solamente se tenía que dejar guiar por Dios y tenía dos evidencias claras de día, una nube que lo cubría y lo protegía del fuerte sol y por la noche una llama de fuego que les alumbraba el camino, que los guiaba. Eso a mí me llama mucho la atención, porque son, como dije antes, evidencias que no se pueden comparar con nadie. Y aún así, el pueblo se resistía a creer que Dios estaba con ellos. Y la Biblia hace énfasis en todo esto. Ahora bien, quiero insistir con esto. ¿Alguna vez se han perdido ustedes en el camino? Cuando vinieron la primera vez aquí a buscar calle La Fresa número 4, ¿se perdieron o llegaron? Se perdieron, dice. A la tercera vez vino usted, pero no se rindió, hermana, la felicito. Bueno, mucha gente me ha dicho qué difícil llegar hasta allá, pero después, bien tranquilo, se van hasta el Renfe, hermano. Son como 15 minutos caminando. ¿Cuántos minutos son caminando? Casi 20 minutos. Y se van por aquí, ahora me imagino que se van por allá y dicen, vamos a salir allá y van felices, pero cuando uno no tiene una ubicación exacta, uno es fácilmente se pierde. Fíjense que un día de estos que andábamos conduciendo, me fallaba el internet. Yo había pagado internet y me fallaba y me fallaba y yo decía, nos vamos a perder, nos vamos a perder, nos vamos a perder. Y de repente yo dije, yo no sé, yo así me voy a ir, dije. Yo me voy a ir y ojalá que se quede grabado ahí la dirección y me voy a ir, pero le iba pidiendo a Dios, que no me pierda, por favor, que no me pierda, porque cuando veía el tráfico del otro lado, yo decía, si me toca dar la vuelta, me va a costar más. Pero yo me puse en esa situación, mentalizado. Yo decía, Señor, aquí solamente tú nos tienes que guiar. Y esa experiencia que yo viví, que es pasajera, que no tiene mayor sentido, es algo que deberíamos de tener siempre en paz, porque a veces no tenemos a nadie quien nos guíe, pero sí tenemos a Dios quien nos va a guiar todo el tiempo, a un destino seguro. Todos en algún momento determinado de nuestra vida nos podemos perder en la vida. Todos podemos tomar decisiones equivocadas, pero es importante hacer como dice el mapa ese, recalculando, recalculando. Hay otra palabra que dicen. ¿Cómo dice? El Waze, ¿cómo dice? Cuando se pierde. Direccionando. Dundo, cambiar, así, no. A veces el mapa le indica cómo debe de reconducir. Y fíjense que Dios es con el pueblo de Israel fue tan misericordioso que le puso esas dos grandes señales. Dos grandes señales. Ahora yo quiero preguntarle a usted, ¿cuál es la señal que usted tiene para conducir su vida? ¿Qué es lo que a usted lo conduce? ¿Quién está ahí siempre para que usted le pida un consejo? ¿Quién es esa persona o esa situación o esa que le ilumina cuando usted no sabe qué hacer? Para los cristianos tenemos esto. Salmo 19, 122, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino.
Ella nos va a guiar todo el tiempo, su palabra. Pero hay personas que tienen, por ejemplo, a sus padres, a su madre, a sus hermanos. Mira, necesito un consejo, necesito esto, necesito que me ayudes. Mira, ilumíname, por favor, estoy nublado, estoy aquí. Siempre Dios va a utilizar situaciones o personas que nos van a ayudar a reconducir nuestra vida y a dirigirnos a un puerto seguro. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que Dios, así como fue de misericordioso con el pueblo de Israel, ellos tuvieron una nube de día, una llama de fuego por la noche, nosotros también podemos contar con ellos. Cualquier día de nuestra vida nos podemos perder, pero si pedimos la dirección de Dios, siempre la vamos a tener. Y eso a mí me produce lo siguiente: dejarse guiar por Dios es un acto de fe. Dejarse guiar por Dios es un acto de fe, porque su corazón le va a decir que haga otras cosas, que diga otras cosas. Ahora nosotros experimentamos lo que a mucha gente le da temor y nos han preguntado, miren, y cuando usted llegó a migración, ¿qué dijo? La verdad. ¿Y a qué viene? A conocer. ¿Y qué más va a hacer? Comer, le dije yo. ¿Y a dónde va a ir? A donde mi papá. ¿Y a dónde se va? Ahí también. ¿Tiene la dirección? Sí, aquí la tengo. ¿Y qué voy a hacer? Nada, decir la verdad. Pero cuando yo quiero tomar mi camino o mi respuesta o mis argumentos o mis decisiones, la cosa se puede. Y esto es bien interesante. Siempre debemos de dejarnos guiar de las personas que saben. Y en este caso Dios es el que más sabe. Y por eso Él debe de conducir nuestras vidas. Ahora, hermanos, yo quiero que vayan conmigo al Salmo número 78, por favor. Salmos número 78. Y este salmo nos muestra un orden diferente al como sucedió cronológicamente. Algunos aseguran y dicen, no, es que si está ahí, así fue, pero cambia un poco en el orden. En el Salmo 78, versículos del 40 en adelante, quiero que noten por favor lo siguiente. Va a mencionar aquí el salmista algunas cosas que yo voy a hacer referencia, pero hay algo que yo quiero hacer notar. Versículo del 40 en adelante. Dice así: ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron, ¿en qué dice? En el yermo. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. ¿Quiénes hacían esto? El pueblo necio. Dice el versículo 42. No se acordaron de su mano, del día que lo redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre, sus corrientes para que no bebiesen, envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga de sus frutos y a sus labores a la langosta. A sus viñas destruyó con granizo y sus higueras y higuerales con escarchas. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su favor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de sus fuerzas en las tiendas de Cam. Hizo salir de su pueblo como ovejas y lo llevó por el desierto como un rebaño. Y esto me gusta, hermanos. Los guió, ¿cómo dice? Con seguridad. Eso yo lo tengo aquí marcado en mi Biblia. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Yo quiero quedarme con este versículo,
Porque cuando Dios guió a su pueblo a través del desierto, cuando lo sacó de Egipto, lo hizo a través de una columna de fuego con una nube, pero los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor. Los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor. ¿Alguna vez han pasado angustias, hermanos? Bueno, voy a contar lo siguiente. No sé si nos están viendo, pero ¿se acuerdan de nuestros hermanos que dieron testimonio aquí de la seguridad social, de los hermanos de la pupusería? Bueno, ellos ahora mismo están desalojados de su casa por el incendio. Están desalojados. Y cuando salieron, dice que su casa, 3 casas después, estaba quemándose. Y yo estaba viendo el reporte de las noticias y de su barrio hay 45 casas calcinadas. 45 casas calcinadas. Y me decían, no se imagina el miedo que uno siente, pero gracias a Dios salimos a tiempo. Y lo que vi antes de venir a la iglesia, un minuto después, el periódico había publicado que ha vuelto el incendio a esa urbanización y se están quemando más casas. Lo que a veces uno siente de impotencia, de temor, de miedo por lo que viene encima, es una situación que nadie la puede describir, ni explicar, ni hacer comprender al que está bien tranquilo pensando que va a ir a comer hoy en la noche. Hay gente que viene a la iglesia y su preocupación es, ¿y qué vamos a cenar? Esa es su preocupación. Cuando otros realmente están pasando grandes dificultades. Cuando otros literalmente están muriéndose en vida. Cuando otros están angustiados, perdiéndolo todo, están endeudados. Y hay gente que la está pasando muy mal. Y eso pasa en la iglesia. Hay gente que viene por costumbre, hay gente que viene por necesidad, hay gente que viene por miedo y hay gente que viene porque no tenía nada más que hacer. Pero hay gente que cuando está en ese momento solamente necesita dejarse guiar por Dios y confiar plenamente en Dios. Y cuando Dios arrasa con cosas como le pasó aquí al pueblo, que los hizo salir de donde estaban y los llevó, los condujo hacia algo mejor, el pueblo dejar eso le costó. Por eso es que en el camino iba quejándose, murmurándose, y ellos querían volver, pero lo que Dios tenía allá adelante era mucho mejor. Y ahora a nosotros nos puede pasar lo mismo. Cuando Dios nos intenta sacar de un lugar, nos podemos quejar y querer regresar a ese lugar, pero cuando vemos que Dios está guiando nuestro destino, entonces tenemos que confiar plenamente en Él y depositar nuestra confianza en Él y decir, bueno, Señor, tú nos diste, tú nos lo puedes quitar. Tú nos diste, tú nos darás algo mejor. Tú nos diste, yo solamente voy a confiar en ti. Dios en el caminar, dice la Biblia que le proveyó de una nube, le proveyó de una columna de fuego y lo hizo como dice este versículo, versículo 53, los guió con seguridad. ¿Cómo los guió, hermanos? ¿Y por qué es que nosotros siempre llegamos a un punto y decimos, ay, es que no sé qué hacer, fíjese? Es que no sé si firmar o no firmar. Ay, es que espéreme un día más, le dicen a la gente. Mire, ya lo pensó. Mire, ¿y qué va a pasar? Ya lo estamos esperando 4 semanas y usted no dice nada. Ay, es que no sé, fíjese. Y el pueblo dice que Dios lo condujo con seguridad. Y eso a mí me gusta. Porque esa seguridad humanamente no la vamos a tener, pero Dios sí nos la va a proveer. Dios sí la va a dar. ¿Y cuándo va a ir? Cuando usted quiera. Les voy a contar esto y lo cuento como testimonio. Mi esposa tenía duda y me decía, ¿y está seguro que vamos a ir? Yo le dije, no me hables. Le dije. Yo sí estaba seguro. Yo sí estaba seguro que se podía hacer. Yo sí estaba seguro porque Dios cuando guía, lo guía a uno con seguridad. Con seguridad. Y esa duda que el enemigo intenta meter,
es para que usted no logre las bendiciones que Dios tiene más adelante. Dios, cuando condujo al pueblo, lo hace con seguridad. Y lo dice con una frase que vamos a estudiar el domingo, la última frase, la siguiente frase que dice el versículo 53. De modo que no tuvieran temor. De modo que no tuvieran temor. Cuando Dios está conduciéndonos, dice el Salmo número 23, que Él nos apacentará en lugares de delicados pastos. Y cuando andemos en lugares, como dice el Salmo 91 también, peligrosos, Él nos hará descansar. Él pasaremos por ahí y no nos va a ocurrir nada y no vamos a sentir temor. Pero eso es solamente cuando nos dejamos guiar plenamente de Dios. Mis queridos hermanos, si ustedes quieren tomar cualquier camino, cualquier dirección, no le pregunten a nadie, no busquen la opinión de nadie, déjense guiar por Dios, que Él los va a llevar a un puerto seguro. Quiero invitarles a que cierren sus ojos, por favor, y que le pidamos juntos a Dios. Señor, te damos gracias por lo bueno que tú eres. Gracias porque hoy vemos y estudiamos una lección que aparece en tu palabra, milagrosa, tan imponente, que solamente tu pueblo pudo observarla. Cuando salió de Egipto, vio una nube que lo guiaba. Vio una columna de fuego que le guiaba para llegar a su destino. No tomaron el camino que ellos querían. Tomaron el camino que tú les diste. Señor, nosotros no nos queremos equivocar. No queremos ir en contra. No queremos ir en contra, Señor, de tu voluntad. Queremos ser guiados por ti. Señor, queremos que tú nos ayudes para llegar a ese puerto seguro, a ese destino, Señor. Señor, ayúdanos para no perdernos en el camino. Contamos con tu presencia que va delante de nosotros. Y como dice tu palabra, nunca te apartarás de nosotros para guiarnos. Señor, que nosotros mismos no nos causemos tropiezo, que nosotros mismos no causemos un daño a todo aquello que tú has preparado de antemano. Señor, oramos para que tú puedas hacer tu obra en nosotros, cumplir tus propósitos. Oramos para que tú, Señor, guíe nuestros pasos, guíe siempre nuestras vidas y que cumplamos, Señor, esas metas que hay en nuestros corazones, que estamos seguros que tú las has puesto, no por casualidad, sino con un propósito eterno. Señor, muchas gracias porque contamos con tu ayuda, contamos con tu guía, contamos con tu dirección. Señor, te suplico que tu bendición esté siempre con nosotros, acompañándonos y en estos momentos dirigiendo a aquellos que aún más lo necesitan. Señor, intercedemos por nuestros hermanos que han sido desalojados de sus casas por los incendios. Oramos por todas esas familias que tienen temor de perderlo todo. Oramos, Señor, para que tú les protejas y les ayudes y que puedan ellos, Señor, encontrar una salida en ti. Señor, dales ánimo, paz, fuerza, tranquilidad y que en medio de todo lo que están atravesando, tú les puedas ayudar. Señor, oramos e intercedemos por todas las peticiones que tenemos acá. Oramos para que tú obres en favor de cada una de ellas. Señor, pedimos que tú resuelvas cada situación, proveas milagros, Señor. Que tu poder se manifieste en aquellos que han depositado tu fe en ti, Señor. Señor, oramos y te pedimos para que tú soluciones situaciones que humanamente parecen imposibles, pero tú tienes la salida y tienes la respuesta. Oramos, Señor, para que tú ayudes a las personas que están angustiadas porque tienen que cambiar de casa a fin de mes.
Señor, oramos e intercedemos por aquellos que aún no tienen empleo, que tú les puedas proveer de un mejor empleo. Señor, oramos por la documentación, por los procesos, por aquellos que sueñan, Señor, con volver a reencontrarse con sus familiares, abrazarles. Señor, oramos para que tú les des esa nueva oportunidad. Señor, intercedemos por nuestros hermanos convalecientes que están atravesando problemas de salud, que están en tratamiento, en recuperación. Oramos para que tú los levantes y que pronto puedan estar de nuevo acá con nosotros, glorificando tu nombre. Y aquellas situaciones, Señor, que por lo complicado y difícil que sea no se pueden mencionar, Señor, tú las conoces. Situaciones y problemas legales, Señor, familiares, Señor, las ponemos todas en tus manos, confiando en que tú vas a resolver. Mientras tanto, Señor, te agradecemos porque contamos con tu ayuda. Sabemos que un día vamos a salir de cualquiera de estas situaciones. Vamos a venir delante de ti a glorificar tu nombre y vamos a compartirlo con las demás personas, lo bueno y maravilloso que tú eres. Señor, muchas gracias porque tenemos una guía que nos va a conducir a un buen destino. Y esa guía eres tú, Señor. Señor, muchas gracias por todo lo bueno que tú eres. Bendícenos y bendice a aquellos que están siguiendo esta transmisión y a aquellos que van a ver este programa más adelante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por seguir esta transmisión. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para tu vida. Ahora queremos invitarte a recibir a Jesús en tu corazón, que invites a Jesús a morar dentro de tu vida repitiendo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si tú has hecho esta oración, la Biblia dice, mas a aquellos a los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Muchas gracias y hasta la próxima.